Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a la lectura de tú y tu persona especial. Vamos a ver qué está pasando entre ustedes. Les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos maravillosas herramientas de transformación personal. También este curso viene con una increíble guía de trabajo que te va a estar ayudando y acompañando durante este proceso. Así que te invito a conocerlo en mi sitio web. Puedes encontrar más información ahí sin duda. Y también, bueno, te estoy dejando el sitio web aquí abajito en la descripción del video. Y también estoy sorteando uno de estos cursos en su versión online. Y para participar solamente debes suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo en particular. ¿Okay? Como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que te resuene, el resto lo dejamos ir, ¿no? Está bien. Pueden ser mensajes para otras personas. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de tu persona especial Tauro? Tiene el 9 de pentáculos al reverso. Esta es una persona que posiblemente está muy concentrada en sí misma, en su trabajo posiblemente. Esta es la búsqueda de cierta independencia, por ejemplo. Tenemos unas de copas, tenemos cartas muy similares en la lectura de Escorpio, así que si estás lidiando con un Escorpio, te invito a ver esa lectura también. Tenemos unas de copas. Esta persona, a pesar de estar súper inmersa en el trabajo, en las cosas que tiene que hacer, viene aquí con una oferta de amor. Esto también puede ser nuevo amor, pero quiere nuevos comienzos contigo de amoroso. ¡Wow! Esta persona realmente te quiere. Muchas cartas de copas que son importantes. Esta reina de copas nos dice, tú eres mi reina de copas, Tauro. Esta es una persona que tiene puestas sus ilusiones en ti. Sueña contigo, piensa, es como que se pasa todo el día embobadísimo pensando en ti o embobadísima, pensando en ti, en tener una oportunidad contigo. 8 de copas y un paje de copas al reverso. Ok. ¿Qué nos pide esta lectura para tu persona especial? Tiene que hacer una búsqueda espiritual importante. Quizás te incluso debe emprender un viaje para ir hacia ti o a buscar eso que le falta, que eres tú, ¿no? Que quiere ir hacia ti. Muchas cartas de copas, esto nos indica muchos sentimientos. También puedes estar lidiando con un signo de agua. Bien. Es como si algo tuviese que dejar atrás, ¿no? Me llama la atención el paje de copas. Es como que lo siento mucho en la ilusión y poco en la acción. ¿Puede ser? Vamos a ver un poco más de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es tu energía? 2 de espadas. Estamos bloqueando algo. Estas energías de bloqueos, especialmente mentales, quizás hasta incluso físicamente pudimos haber bloqueado a esta persona del WhatsApp, de las redes sociales, por ejemplo. Pero esta carta generalmente nos indica que hay algo que queremos evadir también o algo que es muy difícil para nosotros y queremos evadir. Ahora, esta también es una carta de tomar decisiones, Tauro. Podemos evadir muchas cosas, pero la rueda de la fortuna nos dice, tranquilo, tranquila, que aquella preocupación que estamos teniendo, aquello que estamos intentando evadir, aquello que estamos bloqueando, se desenvuelve de la mejor forma posible. Es parte de tu destino con la rueda de la fortuna. Es una rueda de la fortuna y está a nuestro favor. Bien. Ok, ¿para qué está a nuestro favor? Qué lindo. Acá esta lectura huele a matrimonio. Esta posiblemente es una persona con la que tú te quieres casar o te buscas o te ves, ¿no? Trabajando en cierta estabilidad. Si vemos acá, hay 2 palomitas, no sé si se alcanza a ver. Y aquí también en este de copas hay 2 palomitas. O sea, los dos están pensando uno en el otro. ¿Qué es lo que sí siento con tu persona especial? Es que le falta tomar un poco más de acción. Lo vemos mucho en la ilusión. También puede ser en la evasión, ¿no? De conectarse con sus verdaderos sentimientos. Tú tienes un 10 de espadas. Hubo una separación aquí. Hubo una separación, un término de algo. Pero ojo, que tampoco se está dando... quizá por ahora las cosas no se vean muy bien, pero sí, más adelante.
con esta rueda de la fortuna y este 4 de bastos. Tenemos un 2 de bastos al reverso para la energía del resultado de la lectura. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Ok, tenemos The Tripping Squirrel, un 6 de pentáculos, la carta del ermitaño al reverso, el paje de pentáculos y la carta de la torre al reverso. Qué curiosa lectura, con tanto amor. ¿Qué pasa aquí? Malos entendidos posiblemente. Siento que para ambos, pero especialmente para tu persona especial, se necesita hacer una búsqueda espiritual importante. Reconocerse a sí mismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que entrego? ¿Cómo entrego? ¿Bien? Siento que ambos quieren entregar en esto, pero hay algún quiebre o alguna especie de separación que se lo está impidiendo. Ahora, eso es lo que puede indicarnos el por qué esta persona todavía no se acerca a ti, aunque sí tiene las intenciones de hacerlo, ojo, por miedo quizá al rechazo también, ¿no? Vamos a ver cuáles son los sentimientos de la persona especial de Tauro hacia Tauro. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Si vemos intención de hacer una oferta de estabilidad, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente? ¿Tu persona tiene el corazón roto por ti? Te ama infinitamente y quiere tener nuevas oportunidades contigo. Tiene un 7 de pentáculos al reverso, paje de bastos al reverso, paje de espadas al reverso. Tenemos todos los pajes en la mesa. Tenemos todos los pajes en la mesa. Generalmente esto nos indica cierto grado de inmadurez. Bien. Cierto grado de dificultad para tener también ciertas conversaciones, de esas conversaciones incómodas que son necesarias para trascender aquellas cosas que no andan bien en una conexión. Tu persona definitivamente tiene el corazón roto y si es que está evadiendo o trabajando mucho es porque eso le ayuda también a como a sobrevivir la situación, entre comillas. Es como que su mente se contrapone con sus deseos. Entonces sueña contigo y le encanta y eso es lo que desea. Y luego llega un miedo que lo bloquea. Ese es el gran impedimento. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Esta persona sueña contigo. Yo creo que en la noche, en el día, eso es como daydreaming, esos sueños cuando estás soñando despierto. Dice confía, el amor no requerido, eso es lo que tiene miedo. Ok, ¿qué pasa acá? Estos son el tipo de lecturas que a mí me dan una rabia, ¿eh? Porque digo, ¿por qué? Porque hay tanto amor y tanto impedimento a la vez, ¿no? Acá esta situación te llama a confiar. ¿Hay alguien aquí que siente que su amor es no requerido por la otra persona? Entonces posiblemente tú ya estás intentando trabajar en todo el amor propio posible, Tauro, porque ha habido mucha decepción en esta situación. Nos dice, alguien está ocupando una falsa máscara. Incluso te impiden acá. Hay ciertos signos que te están advirtiendo. Presta la atención a las banderas rojas. Lo vamos a tener en cuenta. Queremos ver de qué se tratan esas banderas rojas, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se tratan estas banderas rojas? Esta es la lectura más interesante que creo que he hecho en mucho tiempo porque no puedo entender cómo partimos de tanto amor a decepción, amor no requerido. Posiblemente hay muchos malentendidos acá, muchos malos entendidos. Nos hablan de relación kármica, ¿ok? Posiblemente esta persona nos gatilla muchas cosas, muchas heridas muy difíciles para nosotros, ¿no? Pero acá hay algo que aprender. Estas conexiones kármicas te invitan a soltar y amarte un poco más a ti mismo, a ti misma. Ojo, que de todas formas esta oferta viene. Ahora, que la querramos todavía, no sé. Eso es lo que vamos a identificar.
porque tuvo que haber sido de alto impacto, ¿no? Lo que sucedió entre ustedes para que tú tengas este nivel de evasión, ¿no? Que tú digas, no, no quiero más, ¿no? Por más que hayan sentimientos por esta persona, lo más probable es que estás diciendo en este momento, no, de todas formas no puede funcionar, ¿no? Me gustaría que fuese bonito, que fuese distinto, pero hay muchos impedimentos. Compromiso, dice compromiso, compañeros, eternidad, unión, ¿no? Puede ser incluso una persona con la que hemos estado casados o eso es lo que nosotros teníamos presupuestados con esta persona. Expandirnos, crecer, ¿vale? Pero cuando nos advierten de banderas, las banderas rojas con relaciones kármicas, significa que algo acá tenemos que aprender acerca de nuestro amor propio. Nos hablan mucho del amor propio, ¿vale? Acá lo que tiene... Ojo que vamos a comprobar que esto sea... que esta sea la carta más indicada. Nos hablan de el verdugo. Dice la relación está acabada. No hay segundos chances, solamente crece y transforma tu vida. Pero vamos a ver. Vamos a ver, porque me llama la atención que habiendo tantas cartas de amor y hasta incluso una posible acción aquí, esto realmente está acabado. Y posiblemente, si es que está acabado, auténticamente quizá vas a ser tú quien dice, no, ya basta. ¿Vale? Posiblemente dices tú. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes tiene la persona de Tauro hacia Tauro? Vamos a ver luego cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok. ¿Qué nos dice? Tenemos que sanar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento que sean tóxicos. Lo siento, pero no estoy interesado. Esa es la máscara. Cuando nos hablan de máscaras de decepción, generalmente tiene que ver con esto. Claro, lo siento, pero no estoy interesado. Lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. Perdóname, ¿eh? Con esa carta de copas, no. Esto es evasión. Esta persona está evadiendo. Siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. Y tengo miedo a abrirme y ser vulnerable contigo. Por eso te pongo barreras. Y lamento mucho no poder darte la atención que te mereces. Vemos cierto arrepentimiento, pero también vemos esas barreras. Y posiblemente esas barreras que nos está poniendo esta persona para entrar a su corazón, para sanar, son las banderas rojas. Porque aparentemente hay que hacer un proceso de sanación personal muy importante para esta persona. Bueno, también siempre para nosotros hacer un proceso de transformación personal nos ayuda un kilo a seguir convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pero mientras esta persona o nosotros mismos rechacemos esta transformación personal que hay que hacer, incluso un trabajo terapéutico que hay que hacer, está muy difícil también poder acceder a esas barreras, poder ir un paso más allá de esas barreras. ¿Ok? ¿Qué lectura más lamentable? Partió tan bonita y ahora es como... Sí, hay sentimientos, pero... Tauro, cuidado. Vamos a ver algunas iniciales que nos puedan hacer sentido y que nos puedan aportar en la lectura. Si es que no resuenan contigo, no significa que la lectura no sea para ti. Tenemos una I, una C, una D, una G y uno en blanco. Ponle la inicial que quieras, ¿no? Es uno en blanco. Vamos a ver. Me gustaría ver algunos números guías espirituales que puedan ser relevantes para Tauro. Ok, tenemos un 2, un 5. Entonces nos hablan de 25, 24 y 27. Pueden ser fechas relevantes para ti, con lo que tienen que ver con esta persona especial. Alguien puede tener 47 años, también alguien puede tener 25 años. 54 puede ser un número relevante para ti. 27. Esos serían los números que tengo para ustedes hoy. Los pueden mezclar como necesiten, ¿no? Pero tenemos principalmente 2, 4, 5 y 7. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Géminis, con un Acuario, con un Tauro, con un Piscis. Recuerda que ninguno de los signos, números o letras son limitantes para ustedes, ¿ok? Me gustaría ver si es que esta conexión es conveniente para nosotros, la verdad. Ya me preocupa un poco, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber
¿Cuál es la siguiente acción? Perdón, ¿cuál es la siguiente? Eso lo vamos a ver ahora en un minuto, así que ténganme paciencia. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Tauro. Si es que tú así lo crees, comunícate claramente. Hay algo acá que hay que sanar, ¿no? Nos dice, recupérate. Recupérate. Acá hay algo que sanar y que posiblemente todos tenemos que sanar acá. Dice, confía. Hay personas que te pueden ayudar. Escucha tu intuición y toma acción. Acá hay una acción que hay que tomar y esto significa generalmente tomar una decisión acerca de lo que realmente queremos. Bien, si es que tú crees y te hace sentido, te puedes comunicar claramente y trabajar en esto con esta persona especial. Pero si es que tú así no lo deseas, es como toma acción en pos de una decisión y de tu recuperación, ¿no? De tu sanación. Escucha tu intuición y confía en los mensajes que te tienen los guías espirituales. Si es que sí tú crees, o sea, esto está tan abierto como cerrado, depende de ti, principalmente. Yo siento que muchos de ustedes los veo retirándose de esta situación, ¿no? Por más que esta persona te tenga cariño, como que quizás sientes que es un poco inviable la conexión. Y está bien que sea así, ¿no? Porque tenemos que a veces cuidar nuestro corazoncito por sobre todas las cosas. Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Tauro hacia Tauro? Ok, las vamos a tomar todas esta vez. Tenemos la torre al reverso, nuevamente torre al reverso. 8 de espadas, la carta del juicio al reverso, la carta de la justicia al reverso y el 4 de pentáculos al reverso. Y acá tenemos... Ay, Dios mío, un caballero de copa. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona especial? Sí, efectivamente piensa mucho en ti, sueña contigo. No está tomando acción porque está pasando por un quiebre importante en su vida, hasta incluso una separación puede ser para algunos de ustedes. Tenemos un 8 de espadas, de algo se está liberando. Insisto, para los que están con Escorpio o tienen Escorpio en su carta natal, revisen la lectura de Escorpio porque les digo que me salieron casi las mismas cartas. Te invito a que la mires, ¿no? De algo se está liberando esta persona especial. ¿Cuál es el problema con tu persona en particular? Que todavía no se está conectando con la versión más auténtica de sí mismo. Entonces se queda en el sueño, se queda en la idea, pero todavía no toma las decisiones que realmente le sirven para su crecimiento personal. Todavía está tomando como malas decisiones, entre comillas, o decisiones que lo alejan de conectarse con este as de copas. No todas las cartas al reverso son tan negativas, por si acaso. Este 4 de pentáculos al reverso nos está mostrando de que efectivamente hay algo que tu persona está soltando, ¿no? Algo tiene que soltar y cuando suelta lo que tiene que soltar, para cada caso es distinto, así que ustedes lo acomodan a su situación, viene muy muy lento ofreciendo su copa de amor. Esto es algo que se va a demorar, que va a tomar tiempo. Va a tomar un poco de tiempo. Si viene, este caballero camina lento pero seguro en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, es como si tu persona incluso pudiera estar pasando por un despertar espiritual. Tenemos tres arcanos mayores. Me indican que de la pérdida uno como que comienza a reconocer el valor de lo que perdió, lamentablemente, y eso de lo que se está dando cuenta esta persona. Principalmente como que se está dando cuenta de lo que perdió y sueña contigo. Me gustaría ver más cartas de acción, pero sí, efectivamente hay algunas ofertas. Viene en tu camino lentamente, ¿no? Pero ya ahora será dependiente de ti si es que tú quieres estar aquí o no, si es que eso te hace sentido, ¿ok? Vamos a darte un último consejo y vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Cuál es un último consejo para Tauro? Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo para Tauro. Nos dice, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece. Esta carta viene de una frase de la Gestalt que dice,
dice exactamente lo mismo. Nosotros no venimos a este mundo a cumplir las expectativas que tienen otras personas acerca de nosotros y viceversa. Entonces tengo que ver también dónde estoy poniendo mis expectativas y si es que esto realmente me está alejando de amar a la persona tal cual es, o de decir, oye, esto es lo que es y no lo deseo, o estoy luchando constantemente con intentar satisfacer o que la otra persona satisfaga mis expectativas. Les invito a mirar esa frase, es muy linda. La frase de la Gestalt de Fritz Perls, para los que no la conocen, la pueden googlear. También nos dice, es cuestión de actitud. Bien, es cuestión de actitud, cómo yo elijo ver la vida, cómo yo elijo ver mi proceso de sanación. Por eso eres tú quien debe tomar acción de acuerdo a que sentir ese empoderamiento de yo tomo las decisiones en mi vida. Bien, también te dice, cuando tú ya sabes quién eres, ya no te puedes traicionar a ti mismo. Esto es un proceso de autoconocimiento también. Sin duda te conectas desde ahí. Para seguir creciendo, ¿no? Del contraste aprendemos de lo que no nos gusta, aprendemos acerca de lo que sí queremos en nuestra vida, entonces podemos redirigir nuestra energía a otras cosas nuevas, distintas que sí, o situaciones o personas que sí también están de la mano con mis expectativas, con lo que yo deseo para mí, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Tauro. Nuevamente te invito a participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle a la campanita y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo. Y si te gustaría adquirir el curso, puedes revisar en mi sitio web el contenido y también está con un 15% de descuento hasta el 15 de noviembre. Así que infinitas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Espero haberte ayudado. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.